Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Eso era, el silencio. No era extraño mi desasosiego. El ruido del tráfago de la gran ciudad había desaparecido misteriosamente. El transporte de superficie por mi calle a esta hora del día era de un promedio de un tranvía cada 3 minutos. Sin embargo, en los 10 minutos siguientes no pasó ni uno solo. Quizás se trataba de una huelga de tranvías, fue lo primero que pensé. O tal vez había ocurrido un accidente y se había interrumpido el suministro de energía. Pero no, el silencio era demasiado absoluto. No se oía ningún chirrido o traqueteo de ruedas, ni el golpear de herraduras de caballerías al ascender en la adoquinada cuesta. Apretando el botón de al lado de mi cama, traté de oír el sonido del timbre, a unas sabiendas de que era imposible que éste ascendiese los 3 pisos que nos separaban, incluso en el caso de que sonase. Funcionaba, efectivamente, ya que pocos minutos después entraba Brown con la bandeja y el periódico de la mañana. Aunque su rostro mostraba la impasibilidad de costumbre, observé un brillo de alarma e inquietud en sus ojos. Me di cuenta asimismo de que no había leche en la bandeja. El lechero no ha venido esta mañana, explicó, ni el panadero tampoco. Miré de nuevo la bandeja. Faltaban los panecillos redondos recientes. En su lugar únicamente unas rebanadas de pan moreno del día anterior, el pan más detestable para mi gusto. No ha habido reparto de nada esta mañana, señor, comenzó a explicar Brown en tono de disculpa, pero le interrumpí. ¿Y el periódico? Sí, señor, lo trajeron, pero es lo único, y es la última vez también. Mañana no habrá periódicos, lo dice el periódico. ¿Quiere que mande por leche condensada? Moví la cabeza negativamente, acepté el café solo y abrí el periódico. Los titulares lo explicaban todo, demasiado incluso, porque los extremos de pesimismo a que llegaba el periódico resultaban ridículos. Una huelga general, decía, había sido convocada a lo largo y ancho de los Estados Unidos, manifestando a la vez los presagios más alarmistas en cuanto al aprovisionamiento de las grandes ciudades. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En esta ocasión, en esta emisión, vamos a dar lectura a un texto muy interesante de un autor muy popular, un autor que muchos de nosotros nos tocó leer en la infancia o conocer en la infancia, en la adolescencia, el mismísimo Jack London, y el texto se llama La huelga general. Jack London, un autor norteamericano conocido por sus novelas de aventuras como Colmillo Blanco, El llamado de la selva o El llamado de lo salvaje, como se le ha traducido también, y de innumerables novelas, cuentos, pero que también es conocido ya más recientemente por su filiación política. Un escritor que se declaró socialista, que fue militante socialista de partidos socialistas en los Estados Unidos, y que bueno, esto se explica por el auge del sindicalismo de mediados del siglo XIX. Él nace en 1876, se cree porque no hay datos fehacientes, y muere en noviembre de 1916, al inicio del siglo XX, y a joven edad pues falleció este autor tan popular en el ámbito de la ficción de aventuras. Pero repito, llama mucho la atención también que muchos de sus textos, incluso de los mejor logrados, tratan de temas políticos. En el caso de la ficción se van mucho por el lado de esta vertiente socialista que era popular en los Estados Unidos en esa época. Repito, mediados del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, que se da un auge muy fuerte del sindicalismo y que bueno, va acompañado de la lucha a partir de los mártires de Chicago, de que se logra la jornada de 8 horas, de que se logra la afiliación a los sindicatos y que bueno, hay este boom del socialismo y de la militancia política en la clase obrera norteamericana. Y bueno, pues
se agradece que Jack London haya escrito estos textos que desde la ficción pues nos dan entrada a esta parte política que después sería censurada, sería escondida, sería perseguida por el propio gobierno de los Estados Unidos por considerarlo casi una traición a la patria. Bueno, pues vamos a leer un poco de este cuento. Es un cuento no muy extenso, claro que no nos va a dar tiempo de leerlo todo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos en esta lectura, porque me parece muy interesante la perspectiva de London. Hay que recordar que esto es un texto de ficción. Esa huelga general de la que habla el personaje del cuento de London no existe, no se dio realmente, ¿no? Lo que sí se dio fue esta cuestión de organización obrera entre los trabajadores de los Estados Unidos. Leí rápidamente y por encima mientras recordaba muchos de los problemas laborales del pasado. Durante una generación, la huelga general había sido el sueño de las organizaciones laborales, un sueño que había surgido originariamente en la mente de Debs, uno de los grandes líderes sindicales de hacía 30 años. Recordé cómo en mis años jóvenes había escrito un artículo sobre el tema para una revista de la universidad y que titulé El sueño de Debs. Pero debo aclarar que traté la idea con precaución y de manera académica, como un sueño nada más. Hay que recordar que este personaje que está narrando la historia es un pequeño burgués, no es un trabajador ni es miembro de ningún sindicato. Es, digamos, la perspectiva desde un personaje que es el enemigo de la clase trabajadora. Pero debo aclarar que traté la idea con precaución y de manera académica, como un sueño nada más. El tiempo y el mundo habían seguido su curso. Gompers y la American Federation of Labor, que esos sí son personajes reales, el caso de Gompers como líder sindical, y la AFL, que fue una de las principales centrales norteamericanas de finales del 19 y principios del 20, habían desaparecido. Bueno, lo maneja así. Y lo mismo había ocurrido con Debs y todas sus descabelladas ideas revolucionarias. Sin embargo, el sueño había persistido, y allí estaba, al fin, convertido en realidad. Pero conforme leía, no pude menos de reírme de la visión pesimista del periódico. Mi opinión era otra. Había visto derrotadas a las organizaciones sindicales en demasiados conflictos. El asunto se solucionaría en pocos días. Esto era una huelga nacional y el gobierno no tardaría mucho en acabar con ella. Arrojé el periódico y comencé a vestirme. Sería ciertamente interesante pasear por las calles de San Francisco cuando toda la ciudad estaba de vacaciones forzosas y totalmente privada de actividad. Perdón, señor, dijo Brown, presentándome mi caja de cigarros. Pero Harmet quiere verle antes de que usted se marche. Hazle pasar ahora, respondí. Harmet era el mayordomo. Cuando entró, me di cuenta de lo alterado que estaba. Aunque trataba de dominarse, inmediatamente fue al grano. ¿Qué debo hacer, señor? Necesitaremos provisiones, pero los repartidores están en huelga y han cortado la electricidad. Deben de estar en huelga también. ¿Están abiertas las tiendas?, pregunté. Solamente las pequeñas, señor. Los empleados de comercio no trabajan y las grandes no pueden abrir, pero los propietarios y sus familias están atendiendo personalmente en las pequeñas. Entonces coge el coche, respondí. Vete a ver y haz las compras. Compra en abundancia de todo lo que necesites o puedas necesitar. Compra una caja de velas o mejor compra media docena de cajas. Y cuando termines le dices a Harrison que me lleve el coche al club antes de las 11. Harmet sacudió la cabeza con gesto preocupado. Harrison ha ido a la huelga con el sindicato de choferes y yo no sé conducir el coche. Vaya, así que él también, ¿eh? Bien. Cuando aparezca por aquí otra vez Harrison, dígale que se vaya a buscar trabajo a otro sitio. Sí, señor. ¿No pertenecerás tú por casualidad al sindicato de mayordomos, Harmet? No, señor, fue su respuesta. Incluso si perteneciera, yo no abandonaría a mi señor en una situación como esta. No, señor, está bien, gracias, le dije. Ahora prepárate para acompañarme. Yo mismo conduciré el coche. Vamos a proveernos de un buen montón de provisiones para resistir el asedio. Era el 1 de mayo, y hacía un hermoso día, incluso para como suele hacer por estas fechas. El cielo estaba despejado, no hacía viento, y el aire era levemente cálido y fragante.
Había muchos automóviles en la calle, pero conducidos por sus propios dueños. Las calles estaban llenas, aunque tranquilas. La clase trabajadora, endomingada, había salido a tomar el aire y a observar los efectos de la huelga. Todo era tan desacostumbrado y, sin embargo, tan pacífico, que yo mismo me encontraba a gusto en aquel ambiente. Sentía un ligero cosquilleo de emoción en mis nervios. Era una especie de plácida aventura. Me crucé con la señorita Chickering, que iba al volante de su pequeño descapotable. Ella dio la vuelta y vino tras de mí, alcanzándome en la esquina. «Señor Corf», me gritó, «¿sabe dónde puedo encontrar velas? He estado en una docena de tiendas, pero se les han terminado. Es terrible, ¿no le parece?» Sin embargo, sus ojos brillantes desmentían sus palabras. Como el resto de nosotros, se veía que estaba disfrutando enormemente. La búsqueda de las velas era toda una aventura. Hasta que no cruzamos la ciudad y nos metimos en el barrio obrero al sur de Market Street, no fuimos capaces de encontrar pequeños ultramarinos que no hubiesen agotado las existencias. La señorita Chickering pensó que una caja sería suficiente, pero yo la persuadí para que comprase 4. Mi automóvil era grande, así que cargué con una docena de cajas. Era imposible saber cuánto tiempo tardaría en solucionarse la huelga. Asimismo, llené el coche de sacos de harina, levadura, botes de conservas y de todos los artículos de uso corriente que me sugería Harmet, quien se afanaba con las compras, cloqueando como una gallina vieja e inquieta. Lo más extraordinario de aquel primer día de huelga fue que nadie comprendió realmente su gravedad. Se consideró ridículo el anuncio hecho en la prensa matinal por las organizaciones laborales, según el cual estaban dispuestos a parar 1 mes o 3 meses. Y sin embargo, aquel mismo primer día podíamos haber sospechado su verdad, a partir del hecho de que la clase trabajadora no participó prácticamente en la precipitada carrera para comprar provisiones. Claro que no. Durante semanas y meses, con disimulo y en secreto, toda la clase obrera había estado almacenando sus provisiones particulares. Esta era la razón por la que se nos permitía comprar hasta agotar las existencias de las pequeñas tiendas de sus barrios. Aquí es muy interesante cómo Jack London plantea, desde esa perspectiva de un espectador ajeno a el movimiento obrero, aunque interesado en él, cómo entiende la dinámica y la estrategia, e incluso se emociona con esa dinámica y esa estrategia que toma la clase trabajadora organizada para lograr esta huelga general. Está ahí un detalle que es el de la organización previa. No tener que estar corriendo para tener suministros, etcétera, sino estar bien pertrechados para la propia huelga y obligar a la clase media, a la burguesía, a la pequeña burguesía, a consumir los productos que pues tenían en las tiendas propiedad de otras familias obreras o cercanas a la clase trabajadora. Entonces, bueno, pues ahí ya hace, pues de manera muy dentro de la trama del cuento, nos está hablando también de las estrategias de la clase trabajadora frente a la posibilidad de una huelga general y la manera discreta en cómo esto se organiza y cómo va a tener éxito a partir de que todos colaboran en esa organización. Hasta mi llegada al club aquella tarde no comencé a experimentar los primeros síntomas de alarma. Reinaba una gran confusión. No había aceitunas para los aperitivos y el servicio era sumamente deficiente. Los socios en su mayoría estaban furiosos y todos estaban preocupados. Una multitud de voces me saludó cuando entré. En el salón de fumadores, el general Folsom mecía su gran panza en su asiento junto a la ventana, mientras se defendía de media docena de alterados caballeros que le pedían que hiciese algo. «¿Qué más puedo hacer de lo que he hecho?», decía. «No hay órdenes de Washington. Si son ustedes capaces de conseguirme comunicación, yo estoy dispuesto a hacer lo que se me mande. Pero no veo qué se pueda hacer. Lo primero que he hecho esta mañana al enterarme de la huelga ha sido llamar a las tropas del presidio. 3,000 soldados. Están vigilando los bancos, la Casa de la Moneda, correos y todos los edificios públicos. No se ha registrado ningún desorden. Los huelguistas guardan una actitud absolutamente pacífica. No pretenderán que mande disparar contra ellos mientras pasean por las calles con sus esposas e hijos todos endomingados. Me gustaría saber qué está pasando en Wall Street», le oí decir a Jimmy Womble al pasar junto a él.
Podía imaginarme perfectamente su preocupación porque sabía que estaba metido hasta el cuello en la gran transacción del consorcio occidental. Oye, Corf, dijo Atkinson, abordándome precipitadamente. ¿Funciona tu coche? Sí, le respondí. ¿Pero qué le pasa al tuyo? Averiado, y los talleres están cerrados todos. Y mi esposa se ha quedado bloqueada al otro lado de la bahía, creo que en algún lugar cerca de Truckee. No he podido comunicarme con ella por más que lo he intentado. Debería haber llegado esta tarde. Puede que esté muriéndose de hambre. Préstame tu coche. No podrás atravesar la bahía, intervino Halstead. Los transbordadores no funcionan. Pero te diré lo que puedes hacer. Ahí está Rollinson. Hey, Rollinson, ven acá un momento. Atkinson quiere pasar con un coche al otro lado de la bahía. Su mujer está atascada en Truckee. ¿No podrías traer el Luriet desde Tiburón para transportar el coche al otro lado? La Luriet era una goleta de recreo oceánica de 200 toneladas. Rollison movió negativamente la cabeza. No podría conseguir ningún estibador para subir el coche a bordo, aun en el caso de que lograse traer a Luriet a este lado, cosa que ni siquiera puedo, pues la tripulación pertenece al sindicato litoral marinero y está en huelga como los demás. Pero mi esposa puede estar muriéndose de hambre, pude oír lamentarse a Atkinson mientras yo continuaba mi camino. Al otro extremo del salón de fumadores me tropecé con un grupo de socios furiosos y acalorados en torno a Bertie Messenger. Y Bertie los estaba provocando y aguijoneándolos con su cínico y desapasionado estilo. A Bertie no le preocupaba la huelga, a él, en realidad, nada le preocupaba demasiado, todo le daba igual. Al menos todas las cosas agradables de la vida, porque las desagradables no le atraían. Su fortuna se valoraba en 20 millones, toda en inversiones seguras, y jamás en su vida había hecho nada de provecho, pues todo lo había heredado de su padre y 2 tíos. Había estado en todos los sitios, había visto todo lo que había que ver y había hecho todo excepto casarse. Y esto último a pesar de los resueltos y porfiados ataques de cientos de ambiciosas mamás. Durante años había sido la pieza más codiciada, pero hasta el momento había esquivado la trampa. Era un partido escandalosamente deseable. Además de su fortuna, era joven y guapo y, como dije antes, decente. Era un gran atleta, un joven dios rubio capaz de realizar cualquier cosa a la perfección, salvo el matrimonio. Y todo le dejaba indiferente. Carecía de ambiciones, pasiones o deseos de llevar a cabo incluso lo que él podía hacer mejor que nadie. «Esto es una sedición», gritaba un hombre del grupo. Otro lo calificaba de rebelión y revolución, mientras un tercero lo llamaba anarquía. «Pues yo no lo veo», dijo Bertie. «He andado toda la mañana por la calle. Reina un orden perfecto. Jamás he visto una plebe más respetuosa con la ley. De nada sirve insultarla. No es ninguna cosa de lo que decís. Es simplemente lo que pretende ser, una huelga general. Y ahora, señores, les toca a ustedes jugar». «Y vaya si jugaremos», exclamó Garfield, uno de los millonarios de la industria de tractores. «Vamos a enseñar a esas sucias bestias el lugar que les corresponde. Espera que el gobierno se haga cargo de la situación». «¿Pero dónde está el gobierno?», interrumpió Bertie. «Lo mismo podía estar en el fondo del mar, por lo que a vosotros se refiere. No sabéis lo que está ocurriendo en Washington, no sabéis siquiera si existe gobierno o no». «No te preocupes por eso», saltó Garfield. «Te aseguro que no estoy preocupado», respondió Bertie con languidez. «Pero me temo que vosotros sí que lo estáis. Mírate en el espejo, Garfield». Garfield no obedeció, pero de haberlo hecho, hubiera podido contemplar a un caballero sumamente alterado, con el cabello gris revuelto, el rostro encendido, la boca hosca y rencorosa, y en los ojos un brillo amenazador. «Os digo que no hay derecho», dijo el pequeño Hanover, y a juzgar por el tono pensé que lo habría repetido ya varias veces. «Bueno, Hanover, ya está bien», replicó Bertie. «Muchachos, me aburrís. Todos estáis por la libre empresa. Me tenéis mareado con vuestro sermoneo constante sobre la libertad comercial y el derecho al trabajo. Lleváis años con la misma canción. El obrero no está haciendo nada malo al declarar esta huelga general. No infringe ninguna ley divina ni humana. Tú no hables, Hanover. Llevas ya mucho tiempo predicando el derecho divino a trabajar, o a no trabajar, según. Así que no puedes escapar al corolario. Todo esto no es más que una pequeña pelea sucia y sórdida.
Siempre que habéis tomado al obrero debajo, lo habéis exprimido. Y ahora que él os tiene a vosotros y os aprieta, empezáis a chillar. Todo el grupo prorrumpió en indignadas protestas de que alguna vez se hubiera exprimido al obrero. No, señor, gritaba Garfield. Hemos hecho todo por el obrero. Lejos de oprimirle, le hemos dado la oportunidad de vivir. Hemos creado trabajo para él. ¿Cómo estaría ahora si no fuera por nosotros? Mucho mejor, sin comparación, replicó Bertie burlón. La habéis humillado y exprimido cada vez que habéis tenido ocasión, y hasta os habéis molestado en crear las ocasiones. No, no, respondieron a voces. Aquí mismo, en San Francisco, ocurrió la huelga de camioneros, continuó Bertie, imperturbable. La asociación patronal fue la que precipitó aquella huelga. Lo sabéis perfectamente. Y también sabéis que lo sé yo, porque aquí mismo he oído yo conversaciones e informaciones confidenciales sobre el conflicto. Primero provocasteis la huelga y luego comprasteis al alcalde y al jefe de policía para que acabasen con ella. Un bonito espectáculo, vosotros tan filántropos, haciendo morder el polvo a los camioneros y pisándolos encima. Un momento, aún no he acabado. El año pasado, sin ir más lejos, la candidatura obrera de Colorado eligió un gobernador que nunca llegó a tomar posesión. Vosotros sabéis bien por qué. La manera como lo resolvieron vuestros hermanos filántropos y capitalistas de Colorado fue un caso más de zancadillar al obrero y pisotearle. Al presidente de la Unión de Asociaciones Mineras del Sudoeste lo tuvisteis 3 años en la cárcel, valiéndoos de falsas acusaciones de asesinato, y una vez quitado de en medio os aprovechasteis para deshacer la unión. Reconoceréis que eso se llama oprimir al obrero. La tercera vez que se declaró inconstitucional el impuesto gradual fue un acto de opresión. Y lo mismo el proyecto de ley de 8 horas que rechazasteis en el último Congreso. Eso porque no suena tan cercano y tan conocido. Pero de todos los continuos actos de opresión inmoral, el de la destrucción del principio de acuerdo patronal-sindicato fue el colmo. Sabéis perfectamente cómo se hizo. Comprasteis a Faurberg, el último presidente de la Federación Norteamericana de Trabajo. Era vuestro peón, o el peón de los monopolios y patronales, que es lo mismo. Provocasteis la huelga sobre el gran acuerdo patronal-sindicato. Farburg traicionó esa huelga y ganasteis, con lo cual la vieja Federación Norteamericana de Trabajo se desmoronó. Vosotros la destruisteis, muchachos, pero al hacerlo, os buscasteis vuestra propia ruina, porque sobre sus escombros se construyó la ILW. Aquí nos menciona la ILW, son las siglas de la International League of Workers o Liga Internacional de Trabajadores, que es un sindicato que pues imagina London para el tema de este cuento. Y bueno, también mencionar, ¿no? Es una traducción española y por eso el uso de ciertas palabras. Se construyó la ILW, la organización obrera más grande y más sólida que jamás se haya visto en los Estados Unidos. Y vosotros sois los responsables de su existencia y de esta huelga general de ahora. Destrozasteis las viejas federaciones y empujasteis al obrero a la ILW. Y ahora esta ha convocado la huelga general, tratando todavía de obtener el acuerdo patronal-sindicato. Y aún tenéis el cinismo de decirme cara a cara que nunca habéis humillado ni oprimido al obrero. Vamos, hombre. Esta vez no hubo protestas. Garfield prorrumpió en un tono de autodefensa. No hemos hecho nada que no nos viésemos obligados a hacer, si queríamos ganar. Respecto a eso yo no digo nada, respondió Bertie. Lo que me molesta es que os estéis quejando ahora porque os hayan hecho probar vuestra propia medicina. ¿Cuántas huelgas habéis ganado rendiendo al obrero por el hambre? Bien, los trabajadores han ideado un plan para rendiros a vosotros de la misma manera. Quieren el convenio y si lo pueden obtener haciéndoos pasar hambre, os dejarán sin comida. Pues tú también te has aprovechado de esos actos de opresión de que hablas, insinuó Brentwood, uno de los abogados más astutos y marrulleros de nuestra compañía. El receptor tiene tanto delito como el ladrón, comentó burlón. No participaste en la opresión, pero bien te aprovechaste de ella. La cuestión no es esa, Brentwood, respondió Bertie. Cometes el mismo error que Hanover al introducir el elemento moral. Yo no he dicho que se trate de algo bueno o malo. Lo que digo es que es un juego lamentable, y mi única objeción es que os pongáis a chillar ahora que estáis debajo y os están pisando. Por supuesto que he sacado provecho de la opresión, y gracias a vosotros, sin tener siquiera que ensuciarme las manos. Vosotros lo habéis hecho por mí.
podéis creerme no porque yo sea más virtuoso que vosotros, sino porque mi buen padre y sus hermanos me dejaron un montón de dinero con el que pagar el trabajo sucio. Si pretendes insinuar, comenzó a decir Brentwood vivamente. Un momento, no te pongas tan ofendido, le interrumpió Bertie con insolencia. De nada sirve hacerse el hipócrita en esta cueva de ladrones. Las palabras grandilocuentes están bien para los periódicos, las asociaciones juveniles y las catequesis. Eso forma parte del juego. Pero por el amor de Dios, que aquí todos nos conocemos. Tú sabes tan bien como yo los chanchullos que se hicieron en la huelga de la construcción el pasado otoño. ¿Quién puso el dinero? ¿Quién hizo el trabajo? ¿Y quién se aprovechó de ello? Brentwood enrojeció de ira. Pero aquí estamos todos metidos en la misma mierda. Y lo mejor que podemos hacer es dejarnos de moralismos. Insisto, hay que jugar la partida, jugarla hasta el final. Pero por favor, no lloréis cuando os toquen las de perder. Cuando abandoné el grupo, Bertie había comenzado un nuevo argumento, atormentándoles ahora con los aspectos más serios de la situación, señalando la escasez de suministros que estaba empezando a dejarse sentir, y preguntándoles qué pensaban hacer para remediarlo. Poco más tarde me lo encontré en el vestíbulo y lo llevé a casa en mi coche. Ha sido un buen golpe esta huelga general, dijo mientras rodábamos entre el pacífico gentío que llenaba las calles. Ha sido un golpe maestro. El obrero nos ha cogido dormitando y nos ha pegado en el sitio más débil, el estómago. Me voy a largar de San Francisco, Corf. Sigue mi consejo y márchate también. Vete al campo, a cualquier sitio. Ahí habrá más posibilidades. Hazte con una buena provisión de víveres y vete a una cabaña o con una tienda de campaña, a cualquier sitio. En esta ciudad la gente como nosotros pronto pasará hambre. Nunca me imaginé cuánta razón tenía Bertie Messenger. Para mis adentros, pensé que era un alarmista. Por mi parte, estaba dispuesto a quedarme a ver la fiesta. Después de dejarle, en lugar de ir directamente a casa, continué en busca de más alimentos. Con gran sorpresa me enteré de que las pequeñas tiendas donde había comprado por la mañana habían agotado sus existencias. Extendí mi búsqueda hasta el potrero y allí tuve la suerte de encontrar otra caja de velas, 2 sacos de harina de trigo, 10 libras de harina sin cernar, que servirían para la servidumbre, una caja de latas de maíz y 2 de tomates enlatados. Parecía que íbamos a atravesar una temporada de escasez de víveres y me felicité por la importante provisión de ellos que había conseguido. Hasta este punto, el espectador, que es Corf, que nos está narrando esta huelga general desde su punto de vista, pues lo ha tomado como con mucha filosofía, viendo que el desarrollo de las cosas finalmente va a llevar a una solución que no va a ser demasiado lamentable. Sin embargo, llama mucho la atención la posición de Bertie Messenger, que es este que confronta a los otros burgueses, a sus correligionarios, y que les dice que, bueno, pues finalmente es parte de una jugada en donde a ellos les ha tocado ganar muchas veces en esta lucha por los derechos de los trabajadores y el uso de la huelga como herramienta fundamental. Recordemos entonces, bueno, esto fue escrito hace más de 100 años, cuando había un auge de las organizaciones sindicalistas, tomando como espacio, como modelo, a los Estados Unidos, un país muy industrializado, muy avanzado en ese tema, pero también con mucha movilización y mucha militancia sindicalista. ¿Qué ha pasado? Y eso es para lo que nos sirve este tipo de textos, para plantearnos por qué no se logró o por qué no se ha llegado a ese punto de organización sindical. Y son pues muchos los elementos que están a la mano para tener ese análisis. En la manera como los gobiernos se han infiltrado, de entrada, bueno, la represión que ha habido en contra de los movimientos organizados de trabajadores, contra los sindicatos, contra sus dirigencias, la desaparición de muchos importantes dirigentes sindicales en cualquier país. No pensemos solo en Estados Unidos, pensemos en el caso de México o de cualquier otra nación. La persecución, la represión, la desaparición, el homicidio, la calumnia, destruir carreras a partir de campañas negras en contra de organizaciones y sus dirigentes. Y bueno, todo esto con la confabulación tanto de la patronal, los patrones de la empresa privada, de la industria privada, como del propio gobierno, que muchas veces presta a sus fuerzas del orden, así entrecomillados, para poder reprimir estos movimientos laborales. Hoy estamos enfrentados a un contexto
si bien similar en muchos elementos a lo que se peleaba hace más de 100 años, simplemente la jornada de 8 horas, el mejoramiento de los salarios, la cuestión de la salud. Esto lo vemos y nosotros, a partir de nuestro conflicto debido a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, lo hemos manifestado una y otra vez, lo ha dicho nuestro compañero secretario general, nuestro compañero Martín Esparza. El neoliberalismo lo que hizo fue atrasar 100 años el reloj. Nos mandó nuevamente a las condiciones laborales que había a principios del siglo XX, en donde pues se explotaba el horario de trabajo, se explotaba al máximo al trabajador sin pagarle prestaciones, sin darle seguro social, sin la posibilidad ya de una pensión para un retiro digno, como lo estamos viendo pues con los compañeros y compañeras que no pudieron cotizar con la ley de 1973 y que hoy difícilmente van a tener acceso a una pensión. Hay un paquete de reformas que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habrá que analizarlas, habrá que ver qué tanto nos hacen recuperar terreno a los trabajadores, pero recordemos fundamentalmente que los triunfos de las luchas de los trabajadores se deben a los propios trabajadores y no a un gobierno, no a un patrón que sea bueno, que quiera mucho a sus empleados, o a un gobernante que realmente esté convencido de que los trabajadores deben tener mejores condiciones. Sabemos los contextos en los que esto se ha dado y bueno, será parte de las discusiones que tenemos que seguir dando, sobre todo en este año electoral. Vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando continuamos con la lectura de La huelga general de Jack London. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes para continuar con La huelga general de Jack London. Un cuento ficticio, no se trata de una huelga que realmente haya ocurrido en los Estados Unidos, pero que nos habla de esas estrategias y que nos sirve, como decía en el segmento anterior, como un punto de reflexión importante de en qué momento nos encontramos como clase trabajadora. Las luchas que particularmente el SME ha enfrentado o que ha protagonizado para lograr el triunfo y lograr la resolución a nuestro conflicto pasan justamente por el organizarnos como clase trabajadora. La nueva central de trabajadores no es pues un capricho, no es una ocurrencia, porque además, si revisamos la historia de nuestro sindicato, desde sus inicios con la huelga general de 1916, por cierto, y después en los años 20 con la creación de confederaciones de electricistas y más adelante con la propia creación de la CTM, que fue en un inicio a petición o a convocatoria del propio SME,
a través de su entonces secretario general, Francisco Breña Alvírez, que se crean estos comités de defensa proletaria que buscaban defender la posición a favor de los obreros del presidente Lázaro Cárdenas contra los embates que estaba haciendo en los medios y con organizaciones paramilitares y organizaciones de choque el expresidente Plutarco Elías Calles. Y a raíz de estos comités de defensa proletaria es como se crea la CTM. Sin embargo, bueno, pues estos intereses de grupos que apuntaban más a lo político que a los derechos de los trabajadores, es como se pierde la brújula en la CTM, queda Fidel Velázquez, quien sería su líder permanente hasta el momento de su muerte. Y bueno, el ESME se sale de la CTM, pero a lo largo del siglo XX fue impulsando otros proyectos de organización obrera con otros sindicatos a nivel nacional. Y lógicamente también generando los lazos con confederaciones y federaciones sindicales internacionales, porque ha sido un elemento, una constante histórica de nuestro sindicato, el internacionalismo de la lucha obrera. Más allá de los nacionalismos, de decir, como en el programa anterior, que se hablaba del concepto de patria, bueno, aquí lo que prevalece es el concepto del derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, bueno, este tipo de cuentos nos pueden ayudar a hacer esa reflexión, a desarrollar nuestra imaginación y buscar qué nuevas dinámicas, qué nuevas formas, qué nuevas maneras de luchar desde nuestra clase trabajadora podemos encontrar. Vamos a continuar con la lectura de La huelga general de Jack London. A la mañana siguiente tomé el café en la cama, como de costumbre, y más que la crema eché de menos el periódico. Era la falta de información sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo lo que más duro me resultaba. En el club pocas noticias había. Ryder había logrado atravesar desde Oakland en su embarcación y Halstead había llegado hasta San José y regresado en su automóvil. Fueron ellos los que informaron de que en aquellos lugares las condiciones eran las mismas que en San Francisco. Todo estaba paralizado por la huelga. Las clases acomodadas habían agotado las existencias en las tiendas de alimentación y reinaba un orden perfecto. ¿Pero qué estaba sucediendo en el resto del país? En Chicago, New York, Washington. Lo más probable era que ocurriese lo mismo que aquí. Esa era nuestra conclusión, pero el hecho de no saberlo con absoluta certeza resultaba irritante. El general Folsom tenía algunas noticias. Se había intentado utilizar telegrafistas del ejército en las oficinas de telégrafo, pero habían cortado los cables en todas las direcciones. Aquel era hasta la fecha el único acto ilegal cometido por los trabajadores, y el general estaba completamente convencido de que se trataba de una acción acordada de antemano. Esta teoría del sabotaje, bueno, la práctica del sabotaje en huelgas, que bueno, es un elemento común. Se había puesto en contacto por radio con la guarnición de Benicia, ya que los soldados patrullaban allí a todo lo largo de las líneas telegráficas hasta Sacramento. En una ocasión, durante un instante, recibieron la llamada de Sacramento, pero los cables en algún lugar habían sido cortados de nuevo. El general pensaba que se estaban llevando a cabo a través de todo el continente intentos similares de establecer las comunicaciones por parte de las autoridades, pero se mostró evasivo en cuanto a la posibilidad de que diera fruto el intento. Lo que le preocupaba era el corte de los cables, pues ello le hacía pensar que se trataba de una parte importante de la profunda conspiración obrera. Asimismo, lamentaba que el gobierno no hubiera establecido desde hacía tiempo la proyectada red de estaciones de radio. Pasaron los días y por algún tiempo reinó la rutina. No ocurría nada. La llama del interés parecía haberse apagado. Las calles ya no estaban tan animadas. La clase trabajadora había dejado de acudir al centro de la ciudad para ver cómo nos tomábamos la huelga. Y tampoco circulaban tantos automóviles. Los talleres de reparación y los garajes estaban cerrados, de manera que, cuando se averiaba un coche, quedaba completamente inutilizado. El embrague del mío se estropeó y no pude conseguir que me lo repararan por ningún medio. Ahora, como los demás, tenía que caminar. San Francisco estaba muerto, e ignorábamos lo que estaba sucediendo en el resto del país. No obstante, a partir del hecho mismo de nuestra ignorancia, podíamos concluir que todo estaba tan muerto como aquí.
De cuando en cuando la ciudad apenas aparecía llena de carteles con las proclamas de las organizaciones obreras. Carteles impresos con meses de anticipación, que evidenciaban la meticulosidad con la que la ILW había preparado la huelga. Todos los detalles habían sido previstos de antemano. Todavía no se había llegado a la violencia, con la excepción de los disparos efectuados por los soldados contra unos pocos que cortaban cables. Pero las gentes de los barrios bajos estaban pasando hambre, y su situación presagiaba tumultos. Los hombres de negocios, los millonarios y la clase profesional convocaban asambleas y presentaban propuestas, pero no había manera de hacer estas públicas. Ni siquiera podían imprimirlas. Uno de los resultados de estas asambleas, no obstante, fue el persuadir al general Folsom para que el ejército ocupase todos los almacenes y depósitos de harina, grano y víveres. Era una medida que se había hecho esperar, ya que las penalidades se estaban dejando sentir en las casas acomodadas, y las colas de pan se hacían necesarias. Sé que mis criados comenzaban a andar caricontecidos y eran sorprendentes los estragos que hacía en mis reservas de alimentos. De hecho, como deduje posteriormente, cada uno de los sirvientes se dedicaba a robarme para acumular en secreto su propio acopio de provisiones. Pero con la creación de colas de pan vinieron nuevos conflictos. La reserva de alimentos en San Francisco era limitada, y en el mejor de los casos no podía durar mucho. Sabíamos que las organizaciones obreras tenían sus propios suministros, sin embargo todos los obreros se pusieron a hacer colas. De este modo, las provisiones que el general Folsom había expropiado disminuyeron con peligrosa rapidez. ¿Cómo iban a distinguir los soldados entre un modesto individuo de la clase media, un miembro de la ILW o alguien de los barrios bajos? Tanto los primeros como los últimos tenían que ser alimentados. Pero los soldados no conocían a todos los hombres de la sindical, y mucho menos a las esposas, hijos e hijas de estos. Con la colaboración de los patronos, algunos sindicalistas fueron arrojados de las colas, pero eso y nada era lo mismo. Para empeorar las cosas, las lanchas gubernamentales que habían estado acarreando alimentos desde los depósitos del ejército en la isla Mare hasta la isla del Ángel se encontraban ya con que no quedaba nada que transportar. Desde entonces, los soldados recibieron sus raciones de las provisiones confiscadas, y eran ellos quienes las recibían en primer lugar. Aquí otro punto estratégico, ¿no? Si ya se había hablado de que, habían recogido todos los alimentos, a las provisiones necesarias posibles para sostener la huelga, pues también fue la idea de debilitar este proyecto o esta idea del propio gobierno, en este caso del ejército, de tomar las provisiones que quedaran en bodegas y podérselo dar a la gente, pero ¿cómo podían controlar? Como bien lo relata Korff en esta parte, pues no había manera de identificar a todos los sindicalistas, a todos los que participaban, a sus familias, y poder evitar que ellos mismos recibieran también parte de ese alimento. El principio del fin estaba ya a la vista. La violencia comenzaba a mostrar su terrible semblante. La ley y el orden empezaban a desaparecer, y desaparecían precisamente entre los más pobres y las clases acomodadas. Los obreros organizados continuaban guardando un orden perfecto. Verdad es que se lo podían permitir, pues tenían comida en abundancia. Recuerdo la tarde en que sorprendí a Halstead y a Brentwood cuchicheando en un rincón del club. Aceptaron mi participación en la aventura. El auto de Brentwood todavía funcionaba y tenían intención de ir a robar ganado. Halstead tenía una gran cuchilla de carnicero y un machete. Salimos a las afueras de la ciudad. De trecho en trecho se veían vacas pastando, pero siempre guardadas por sus dueños. Continuamos nuestra búsqueda, circundando la ciudad hacia el este, y en las colinas cercanas a la Punta del Cazador nos encontramos con una vaca vigilada por una chiquilla. Junto a la vaca había asimismo un pequeño ternero. No perdimos tiempo en contemplaciones. La chiquilla se escapó corriendo mientras nosotros matábamos a la vaca. Omito los detalles por no ser estos muy agradables. No estábamos habituados a tales menesteres e hicimos un trabajo lastimoso. Pero cuando estábamos en medio de él, con la prisa del miedo, oímos gritos y vimos venir corriendo hacia nosotros un grupo de hombres. Abandonando el botín, pusimos pies en polvorosa. Con gran sorpresa por nuestra parte, no nos persiguieron, pero
Al mirar hacia atrás, vimos cómo los hombres despedazaban al animal. Su objetivo era el mismo que el nuestro. Decidimos que había bastante para todos y volvimos corriendo. La escena que siguió fue indescriptible. En el reparto disputamos y peleamos como salvajes. Recuerdo que Brentwood se comportó como una perfecta bestia, rugiendo, enseñando los dientes y amenazando con matar a alguien si no nos llevábamos nuestra parte. Y cuando estábamos a punto de conseguirla, una nueva intervención tuvo lugar en la escena. Esta vez se trataba del temido servicio de orden de la ILW. La niña les había traído. Iban armados de trallas y garrotes y eran una veintena. La chiquilla daba saltos de furia y con lágrimas rodándole por las mejillas gritaba: «¡Dadles una paliza! ¡Dadles una paliza! Ese, de las gafas, ese fue, partidle la cara, partidle la cara». El de las gafas era yo, y me partieron la cara, por cierto. Aunque tuve la suficiente serenidad para quitarme antes los lentes. Caramba, la verdad es que nos dieron una buena zurra, mientras huíamos en desbandada. Brentwood, Halstead y yo corrimos en dirección al auto. Brentwood sangraba por la nariz, en tanto que Halstead mostraba en su mejilla una cortadura escarlata, provocada por un tremendo latigazo. Pero he aquí que terminaba la persecución y cuando habíamos ya alcanzado el coche, nos encontramos con el asustado ternero escondido detrás de él. Brentwood nos pidió que vigilásemos con cuidado y, como un lobo o un tigre, se acercó sigilosamente al animal. Habíamos perdido el cuchillo y el machete, pero a Brentwood le quedaba aún las manos. Y rodó varias veces por el suelo abrazado al pobre ternerito, mientras lo estrangulaba. Lo arrojamos muerto dentro del auto, lo cubrimos con un abrigo e iniciamos el regreso. Pero nuestras desgracias no habían hecho más que empezar. Se nos reventó un neumático. No había manera de repararlo y la noche se echaba encima. Abandonamos el vehículo. Brentwood caminaba por delante jadeando y tambaleándose con el ternero cargado a hombros, cubierto con el abrigo. Nos turnábamos para llevar el animal, el cual estuvo a punto de acabar con nosotros. Luego nos perdimos. Y finalmente, después de andar sin rumbo, agotados, nos tropezamos con una pandilla de matones. No eran de la ILW, y supongo que estaban tan hambrientos como nosotros. De todos modos, ellos se llevaron el ternero y nosotros nos quedamos con la paliza. Al resto del camino, Brentwood vino rabiando como un loco furioso. Cosa que además parecía, por sus ropas destrozadas, su nariz hinchada y los ojos amoratados. Después de aquello se acabaron los robos de ganado. El general Folsom mandó confiscar todo el ganado a sus soldados y estos, ayudados por la milicia nacional, se comieron la mayor parte de la carne. Pero la culpa no era del general. Su deber era mantener la ley y el orden y como los mantenía por medio de los soldados, estaba obligado a alimentarles a ellos en primer lugar. Fue por entonces cuando se produjo el gran pánico. Las gentes acomodadas emprendieron la huida. Luego, los habitantes de los barrios bajos se contagiaron y huyeron alocados de la ciudad. El general Folsom estaba satisfecho. Se calculaba que por lo menos 200,000 almas habían abandonado San Francisco, y en esta misma proporción se había resuelto su problema de alimentarlos. Aún recuerdo aquel día. Por la mañana había comido un mendrugo de pan. Me había pasado media tarde de pie en la cola del pan y había regresado a casa de noche, cansado y abatido, llevando poco más de 1 kilo de arroz y una loncha de jamón. Brown me recibió en la puerta con gesto cansado y asustado. Me informó que todos los sirvientes habían huido. Solo él se había quedado. Me sentí conmovido por su fidelidad y cuando me enteré de que no había comido nada en todo el día, compartí con él mis provisiones. Nos comimos la mitad del arroz y la mitad del jamón, dividiendo las partes iguales y reservando la otra mitad para el día siguiente. Me fui a la cama con hambre y no pude conciliar el sueño en toda la noche. Por la mañana descubrí que Brown me había abandonado. Y para mayor desgracia, me había robado lo que quedaba del arroz y del jamón. Es muy interesante cómo va evolucionando el texto de Jack London, cómo el entorno se va volviendo más duro para el protagonista. Y a mí me recuerda esta mirada que se da sobre esta burguesía acomodada, sobre esta clase acomodada,
acostumbrada a los privilegios, a los lujos, cuando de pronto se ven privados de ello por alguna razón y empiezan en un proceso colectivo de decadencia. Hay una película excelente de Luis Buñuel, filmada aquí en México, a finales de los 60, no, perdón, finales de los 50 y principios de los 60, que se llama El Ángel Exterminador, y que trata justamente de un grupo de pequeños burgueses, de gente muy adinerada, que después de un concierto o una ópera, una cuestión así, llegan a la mansión de uno de ellos, en donde se va a hacer una gran cena de lujo, que bueno, pues ahí empiezan a convivir, pero lo interesante es que en el momento en que termina la convivencia y ya se tienen que retirar, no pueden salir de la sala en donde se habían ido a tomar el café. Por alguna extraña razón no pueden traspasar esa parte de la puerta y el mayordomo, que era interpretado por ese genial actor Claudio Brook, pues se queda con ellos. Y entonces empiezan a pasar los días, empiezan a perder los buenos modales, empiezan a perder esa forma tan educada de expresarse y de comportarse unos con otros, y se empiezan a comportar como salvajes. Entonces, bueno, era como una mirada satírica de Luis Buñuel a la propia clase burguesa y cómo, bueno, frente a la ausencia de estos privilegios, pues se convierten en seres humanos comunes y corrientes o más salvajes y menos educados de lo que pudiéramos ser la clase trabajadora cuando estamos en algún momento de necesidad y que buscamos compartir y buscamos el bienestar colectivo. Bueno, hice esa asociación a partir de cómo se va deteriorando el ambiente de esta pequeña burguesía que nos retrata Jack London a través de este personaje de apellido Korff. El puñado de socios que se reunió aquella mañana en el club presentaba un aspecto abatido. No quedaba rastro de la servidumbre. Todos los empleados habían desaparecido. Pude observar asimismo que el servicio de plata había desaparecido y me enteré del cómo y el dónde. No lo habían cogido los sirvientes, por la sencilla razón, supongo, de que los propios socios del club se habían anticipado. La manera de utilizarlo era simple. Al sur de la calle del mercado, en las viviendas de los ILW, las amas de casa habían suministrado abundantes comidas a cambio de él, es decir, de la plata. Se la habían robado del club, los propios socios se las llevaban a estos mercados, a estas casas, y las mujeres, familiares, esposas, trabajadoras de la ILW les daban comida a cambio de todos estos cubiertos de plata. Volví a casa. Efectivamente, toda la plata labrada había desaparecido excepto un pesado jarrón. Lo envolví y me dirigí con él al sur del mercado. Después de la comida me sentí mejor y regresé al club para enterarme si había algún cambio. Hanover, Collins y Deacon se marchaban en aquel momento. No quedaba nadie dentro, me dijeron, y me invitaron a unirme con ellos. Se proponían abandonar la ciudad utilizando los caballos de Deacon y había uno para mí. Deacon poseía 4 hermosos caballos de tiro que quería salvar, pues el general Folsom le había confiado que a la mañana siguiente serían confiscados todos los caballos que quedaban en la ciudad para servir de alimento. No quedaban ya muchos, porque habían soltado a miles y miles de ellos por el campo cuando el heno y la cebada se acabaron en los primeros días. Recuerdo que Beardall, que tenía un negocio de transportes, soltó 300 caballos de tiro. A un promedio de $500 cada uno, la cifra había alcanzado los $150,000. Al principio mantuvo la esperanza de recobrar la mayoría cuando acabase la huelga, pero al final no recuperó ni uno. Se los comió todos la gente que huyó de San Francisco. En este sentido, los caballos y mulas del ejército ya habían empezado a ser sacrificados para servir de alimento. Por suerte para Deacon, él tenía almacenado en su establo heno y cebada en abundancia. Conseguimos 4 sillas de montar y encontramos a los animales en excelentes condiciones, aunque no habituados a la montura. Mientras cabalgábamos por las calles, me acordé del San Francisco del Gran Terremoto. Pero el aspecto de San Francisco era mucho más lamentable. Esto no había sido causado por ningún cataclismo natural, sino por la tiranía de las asociaciones obreras. Bajamos por Union Square y pasamos por las zonas de teatros, hoteles y comercios. Las calles estaban desiertas.
Aquí y allá se veían automóviles abandonados en el mismo lugar donde se habían averiado o donde se les había acabado la gasolina. No se observaban señales de vida salvo por algún policía o grupos de soldados que de trecho en trecho vigilaban los bancos y edificios públicos. En una ocasión nos encontramos con un obrero de la ILW pegando la última proclama y nos detuvimos a leerla. Decía así: hemos mantenido una huelga disciplinaria y mantendremos el orden hasta el final. El final llegará cuando se satisfagan nuestras reivindicaciones, y nuestras reivindicaciones serán satisfechas cuando hayamos rendido por el hambre a nuestros patronos, del mismo modo que nos han rendido a nosotros muchas veces en el pasado. Las mismas palabras de Messenger, dijo Collins. Yo por mí estoy dispuesto a rendirme con tal de que me den la oportunidad. Hace un siglo que no como una comida decente. Me pregunto cómo sabrá la carne de caballo. Nos detuvimos a leer otra proclama. Cuando creamos que los patronos están dispuestos a rendirse, abriremos los telégrafos y pondremos en comunicación a las asociaciones patronales del país, pero únicamente se les permitirá enviar mensajes relativos a las condiciones de paz. Continuando nuestro camino, atravesamos la calle del mercado y poco más tarde cruzamos los barrios obreros. Aquí las calles no estaban desiertas. Apoyados en los quicios de las puertas o en grupos estaban los obreros de la ILW. Chiquillos bien alimentados y contentos se entretenían con sus juegos, mientras robustas comadres cotorreaban sentadas a las puertas. Todos, sin excepción, nos miraban burlonamente. Algunos chiquillos, corriendo tras nuestros caballos, gritaban: amigo, ¿no tiene hambre? Y una mujer que estaba dando de mamar a una criatura gritó a Deacon: oiga, gordito, le doy una comida estupenda a cambio de su penco. Jamón, patatas, gelatina de frambuesas, mantequilla de lata y 2 tazas de café. ¿Te has dado cuenta, me comentó Hanover, de que en los últimos días no se ve ni un perro perdido por las calles? Me había dado cuenta vagamente, pero sin reparar en ello. Ya iba siendo hora de abandonar la infortunada ciudad. Finalmente logramos alcanzar la carretera de San Bruno, por la cual nos dirigimos hacia el sur. Nuestra meta era mi casa de campo, cerca de Menlo. Pero enseguida empezamos a descubrir que el campo estaba peor y era mucho más peligroso que la ciudad. En esta, los soldados y la ILW guardaban el orden. En el campo, en cambio, reinaba la anarquía. 200,000 personas habían huido de San Francisco en dirección sur, y ante los ojos teníamos incontables pruebas de que su huida había tenido el efecto de una plaga de langostas. Todo lo habían barrido a su paso. Había habido pillaje y violencia. Aquí y allá se veían cadáveres al borde de la carretera, y las ruinas ennegrecidas de las granjas incendiadas. Las vallas habían sido derribadas, y las cosechas pisoteadas por la multitud. Las hordas hambrientas habían arrancado todas las parcelas de hortalizas. Todos los pollos y animales de las granjas habían sido sacrificados. Y lo mismo se podía decir de todas las carreteras principales que partían de San Francisco. En algunos sitios distantes de la carretera, los granjeros se habían defendido con escopetas y revólveres y aún se mantenían vigilantes. Nos advirtieron que no nos acercásemos y se negaron a parlamentar con nosotros. Todos los actos de violencia y pillaje habían sido cometidos por los habitantes de los barrios bajos y por las clases altas. Los miembros de la ILW, con abundancia de víveres, estaban tranquilamente en sus casas de la ciudad. Aquella mañana tuvimos pruebas concretas de lo desesperado de la situación. A nuestra derecha oímos gritos y disparos de rifle. Algunas balas nos pasaron silbando peligrosamente cerca. Se oyó un ruido entre la maleza. A continuación, un magnífico caballo negro de tiro atravesó la carretera delante de nosotros y desapareció. Apenas nos dio tiempo de observar que estaba cojo y ensangrentado. 3 soldados iban en pos de él y la persecución continuó entre los árboles de la izquierda. Podíamos oír a los 3 soldados llamándose a voces unos a otros. Un cuarto soldado surgió cojeando por la derecha de la carretera. Se sentó en una piedra y se enjugó el sudor de la cara. El hombre nos dirigió una sonrisa y nos pidió fuego. Al preguntarle a Deacon qué pasaba, nos informó de que los de la milicia estaban desertando.
Se acabó la comida, nos explicó. Se la están dando todos los regulares. Por él nos enteramos asimismo de que los prisioneros militares de la isla de Alcatraz habían sido puestos en libertad porque ya no podían alimentarles. Nunca olvidaré el espectáculo que vimos a continuación. Nos atravesamos con él abruptamente tras un recodo de la carretera. Los árboles formaban una bóveda por encima y el sol se filtraba entre sus ramas. Las mariposas revoloteaban alrededor y de los campos llegaba el canto de las alondras. Allí, en medio, había un potente automóvil, y tanto dentro como a su alrededor yacían varios cadáveres. La explicación era evidente. En su huida de la ciudad, los ocupantes habían sido atacados y saqueados por una banda de criminales de los barrios bajos. El hecho había ocurrido no hacía ni 24 horas. Latas de carne y de frutas recién abiertas explicaban la razón del ataque. Bacon examinó los cuerpos. Me lo imaginaba, nos informó. Conozco el coche. Era Perryton, toda la familia. Tendremos que andar con cuidado en adelante. Pero nosotros no tenemos comida que les incite a atacarnos, objeté yo. Deacon señaló mi montura y comprendí. Por la mañana el caballo de Deacon había perdido una herradura. El delicado casco se había abierto y al mediodía el animal cojeaba. Deacon no quería seguir montándolo ni tampoco abandonarlo. Así pues, a petición suya, nosotros continuamos. Él llevaría el caballo de la brida y se reuniría con nosotros en mi casa. Fue la última vez que lo vimos y nunca supimos su fin. A la 1 llegamos al pueblo de Menlo, o más bien a lo que había sido su emplazamiento, ya que estaba en ruinas. Los cadáveres yacían por doquier. La zona comercial, así como la residencial, habían sido totalmente arrasadas por el fuego. Aquí y allá alguna residencia resistía todavía, pero no había manera de acercarse a ellas. Cuando nos aproximábamos demasiado, disparaban contra nosotros. Encontramos a una mujer rebuscando entre las ruinas humeantes de su casita. Primero habían asaltado los almacenes, nos contó, y mientras hablaba, podíamos imaginarnos a aquella hambrienta turba, salvaje y enloquecida, arrojarse sobre el puñado de habitantes del pueblo. Ricos y pobres habían luchado codo a codo por la comida y luego unos contra otros cuando la habían conseguido. Nos enteramos de que el pueblo de Palo Alto y la Universidad de Stanford habían sido saqueados de modo similar. Ante nosotros se extendía una desolada tierra devastada. Y creímos prudente tomar una desviación hacia mi casa. Esta se hallaba a 3 millas al oeste, agazapada entre las primeras lomas, al pie de las montañas. Pero conforme avanzamos, vimos que la devastación no se limitaba a las principales rutas. La vanguardia de la huida había seguido las carreteras, saqueando a su paso los pequeños pueblos. Y mientras que los que venían detrás se habían dispersado y barrido toda la campiña como una gigantesca escoba. Mi casa estaba construida con hormigón, mampostería y tejas, y por ello se había librado del fuego, aunque el interior estaba completamente destruido. Hallamos el cadáver del jardinero en el molino de viento, rodeado de cartuchos vacíos de escopeta. Se había defendido con bravura. Pero no vimos rastro alguno de los 2 braceros italianos, ni del ama de llaves y su marido. No quedaba bicho viviente. Terneros, potros, aves de corral y los pura sangre, todo había desaparecido. La cocina y la chimenea donde la chusma había cocinado eran una ruina, en tanto que los abundantes restos de hogueras en la parte de afuera atestiguaban la gran cantidad de gente que había comido y pasado allí la noche. Y lo que no había consumido, se lo habían llevado consigo. No quedaba ni un solo bocado para nosotros. Vamos a parar hasta aquí la lectura de este cuento que conforme va avanzando se va volviendo más sombrío, se va volviendo más duro. Pero justamente como se va volviendo más duro para estos personajes que eran los privilegiados y para las clases bajas, que bueno, eran las que no estaban dentro de la organización obrera, vemos en contraste esta referencia a los trabajadores y a las familias de los trabajadores de la ILW que se mantienen en la ciudad, una ciudad que ha sido ya abandonada, que ha sido dejada atrás ante la falta de alimentos, ante la falta de servicios y que pues podemos presumir cuál será el fin de esta historia. No les voy a adelantar en qué termina esta historia. Vale la pena que se busque este texto. Repito, se llama
La Huelga General de Jack London y la pueden descargar en internet. Se encuentra en diferentes versiones. Esta es la que yo encontré y que me parece pues bastante buena, bastante útil para hacer esta lectura y que espero nos haya servido para generar un poco de reflexión en torno a estos temas de la lucha social, de la lucha obrera organizada, de los posibles alcances, porque lógico, estamos hablando de un cuento de ficción, en donde lógicamente el autor está a favor de la organización obrera. Si este cuento lo hubiera escrito un burgués, bueno, pues a lo mejor el enfoque sería otro, ¿no? Y hablaría de cómo los obreros toman el poder y se vuelven unos dictadores y arrasan con la gente. Y entonces los burgueses buenos se organizan y vuelven a tomar el poder. En fin, creo que desde nuestra trinchera es un elemento de reflexión importante. Es una buena actividad el poder leer, el poder conocer estos textos que a más de 100 años nos siguen dando un mensaje muy importante, que es el de la lucha por los derechos de las y los trabajadores. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta emisión de Letras Militantes. Agradezco de todo corazón su atención, su paciencia para escuchar estas palabras, para escuchar esta lectura, y pues hago la invitación para que nos escuchemos la próxima semana en otra emisión de Letras Militantes. Por el momento, gracias a Radio ESME, gracias a la colaboración de la Prosecretaría del Trabajo, y aquí nos vemos la próxima semana. Por lo pronto, que tengan una excelente semana. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.